la población, los linfocitos B mayoritariamente van a ser productores de inmunoglobulina A en forma dimérica, ¿no? El linfocito B se va a activar y el ácido retinoico va a inducir una expresión de una integrina y de un receptor para la quimiosina que le va a permitir a los linfocitos T y a los linfocitos B extravasarse al epitelio, a la mucosa intestinal para ubicarse posteriormente en la zona próxima al epitelio mucoso, ¿no? Vale decir, la lámina propia. Ahí la célula del linfocito B se va a transformar en célula plasmática productora de inmunoglobulina A. La forma de inmunoglobulina A o el tipo de inmunoglobulina A que se va a producir es la dimérica, que después va a ser secretada a la luz intestinal a través de un proceso que se llama transitosis. Bien, ¿qué órganos tienen tejido linfoide asociado? Les decía en el seminario que la presencia de tejido linfoide asociado depende de la exposición que tenga el órgano o el epitelio a antígenos, bacterias, virus, etc., ¿no? Entonces tenemos dos tipos de mucosas que tienen este tipo de exposición. Una es la nasofaringe y la otra es el tracto intestinal propiamente dicho. Entonces tenemos un GAL, que es el tejido linfoide asociado al intestino, que ya les comenté cómo están conformados, y el tejido linfoide asociado a nasofaringe. ¿Okay? Los bronquios, repito para los que ya lo saben, y les digo para los que todavía no les he dicho, los bronquios normalmente no tienen tejido linfoide asociado. O sea, en el humano no hay un VAL, no debe haber. Si hay un VAL, este se debe a que existe algún proceso inflamatorio crónico, ¿ya? Y si se encuentra este tejido linfoide asociado a mucosa del árbol bronquial, lo vamos a llamar IVAL, o sea, tejido linfoide inflamatorio asociado al árbol bronquial, ¿ok? Y es el equivalente al tejido linfoide terciario, ¿no? Que sabemos que es un tejido linfoide anormal. En otros mamíferos, por ejemplo en los ratones, sí se puede encontrar normalmente la presencia de tejido linfoide asociado. Bueno, el tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal es el principal componente del tejido linfoide asociado a mucosas, ¿okay? Y en cuanto a números, las placas de Peyer constituyen un componente importante, ¿no es cierto? Las placas de Peyer tienen zonas T, tienen zonas B, ¿no? Y la cantidad de folículos que pueden constituir una placa de Peyer va de 5 hasta 200, según la revisión, ¿ya? Y inician su formación a partir de la semana 11 de gestación. Pueden existir hasta 250 placas de Peyer. Conforme avanza la edad, estas se pueden ir reduciendo hasta quedar en un número aproximado de 100, más o menos, ¿no? En cuanto a los folículos linfoides aislados, se pueden contabilizar, según la revisión, hasta 30.000 folículos linfoides aislados, ya que se ubican más que nada en las porciones distales del intestino. Entonces tenemos que el tracto gastrointestinal, el sistema inmune de mucosas, tiene la barrera mucosa, ¿no? Próximo al epitelio mucoso está el glicocáliz, que les comenté que tiene una serie de moléculas que son liberadas para evitar, ¿no?, el asentamiento de gérmenes y otros elementos tóxicos sobre el epitelio intestinal.
Y después tenemos el epitelio propiamente dicho. Por debajo del epitelio está la lámina propia, que tiene una población de células inmunes muy diversa, ¿no? Muy diversa. Y entre las que se destaca de repente están estas células dendríticas, que también se encuentran en la nasofaringe, que tienen la capacidad de emitir proyecciones citoplasmáticas que ganan acceso a la luz intestinal. Capturan antígenos y después la proyección se retrotrae para procesar los antígenos y presentarlos a los linfocitos T que están en la lámina propia. ¿Ya? En cuanto a las poblaciones celulares que forman parte del epitelio mucoso intestinal y que surgen a partir del precursor que está en la cripta de Liverpool, tenemos, bueno, les dije las células de Panet, los enterocitos, células neuroendocrinas o enteroendocrinas, están las células productoras de moco, las de Goblet, ¿no? Hay un grupo de células especiales que son las células en penacho. Las células en penacho son células sensoriales, ¿no? Y se especializan en la detección de parásitos, ¿ya? Estas células, una vez que se activan, estimulan la producción de moco para que se puedan expulsar a los parásitos que se han instalado en el tracto del intestino. Y finalmente hay una célula especial que es la célula M. M viene de microfold o microferriada. Es una célula especializada en la captura de antígenos y su transporte a la lámina propia para que sean tomados por las células presentadoras de antígenos, para que los antígenos sean presentados a los linfocitos T y B. Bueno, el epitelio de mucosas puede ser poliestratificado, es un epitelio que cumple más bien una función de barrera, o también puede ser una capa única de células, y si es una capa, un epitelio simple, las células pueden ser cuboidales, ¿no? O columnares. Sean cuboidales o columnares, este epitelio simple tiene un sistema de transporte de moléculas que va en dos sentidos. De la cara vasolateral, o sea, de la lámina propia hacia la luz, hacia la parte apical, y de la parte apical hacia la cara vasolateral. Ese tipo de transporte que va en una sola dirección se le llama transporte vectorial. ¿Okay? Y transportan una serie de elementos, solutos, iones, gases, agua, que tienen que ver con el rol fisiológico normal de la mucosa, en este caso intestinal. ¿Ya? Las células de los epitelios simples están polarizadas, ¿no? En su forma estructural, en su aspecto funcional. Y eso involucra la expresión de moléculas de membrana, que es distinta en la parte apical y en la parte vasolateral. ¿Okay? Y esas diferencias estructurales y moleculares permiten que estas células puedan cumplir con el rol de hacer el transporte bacterial, el transporte vectorial de los diferentes elementos que deben ser secretados o llevados al organismo por parte de las células epiteliales. Otra forma como las moléculas de diferentes antígenos pueden ser trasladados hacia la lámina propia y a la mucosa intestinal es a través del transporte paracelular, o sea, el transporte que se va a dar entre las células epiteliales del intestino, ¿no? Las células epiteliales intestinales tienen uniones que pueden afirmarse o relajarse. Y en el caso de la célula intestinal, existen tres tipos de unión. Una son las uniones estrechas,
que están ubicadas hacia la parte apical, ¿no? Después tenemos las uniones adherentes, ¿no? Que están debajo de las uniones estrechas. Y finalmente tenemos las uniones de tipo desmosomal. ¿Ya? Las uniones estrechas en particular son susceptibles a relajarse o a afirmarse por la presencia de determinados mediadores, ¿no? Por ejemplo, interleuquinas. El factor de necrosis tumoral relaja la unión estrecha y facilita el paso de elementos de la luz intestinal hacia la mucosa, ¿no? En cambio, otras interleuquinas como la interleuquina 10, el factor beta transformante de crecimiento, afirma la unión e impide el paso, ¿no?, de los antígenos hacia la mucosa intestinal. O sea, el epitelio mucoso intestinal también es dinámico en ese sentido, ¿ya? Bueno, el paso de la relajación y el que se afirme la unión también depende del tipo de elemento, ¿no?, o de nutrientes que pueda estar presente. Acá, por ejemplo, en la microfotografía, en la parte, esta MV se refiere a microvellosidades. O sea, esta parte es la parte apical, ¿ya? Y después viene acá la TJ, que se refiere a la unión estrecha. Como ven, la unión estrecha está hacia el lado apical. Después sigue la unión adherente. Y finalmente tenemos la unión desmosomal. O sea, las uniones, o cómo se unen estas células, es un tema molecular complejo, ¿no? Hay tres sistemas de uniones que están conformando la parte de interacciones intercelulares, ¿ya? Las uniones estrechas en particular se conectan con moléculas que atraviesan el epitelio, el citoplasma de la célula. Entonces acá ustedes ven, por ejemplo, la unión estrecha se une a moléculas de actina que atraviesan toda la célula, ¿ya? Toda la célula. Y aquí vemos la cadena molecular. ¿Qué moléculas conforman la unión estrecha? Por ejemplo, claudinas que interactúan con somulinas, ¿no? Y que estas a su vez van a interactuar con moléculas de actina y miosina, ¿ya? Después tenemos otros elementos como las moléculas HAMCAR, que tienen, bueno, los nombres están acá, no los voy a decir, y las TAMPs, ¿ya? O sea, es todo un complejo molecular que va a intervenir en la relajación o afirmación de la unión. Y de eso va a depender el paso de diferentes elementos que se encuentran en la luz intestinal. Decía que los nutrientes también pueden tener un efecto sobre estas uniones. Por ejemplo, los productos de la dieta aumentan la permeabilidad, ¿no? O sea, los nutrientes no solo van a pasar o van a ser tomados por las células epiteliales, también van a atravesar entre las células epiteliales. Interleuquinas que ya les comenté, ¿no? La presencia de gérmenes, ¿ya? También van a relajar las uniones. Y hay gérmenes que pueden destruir el epitelio. La falta de epitelio obviamente va a facilitar el ingreso de estos gérmenes y otros elementos a la mucosa intestinal. Y eso se ve en el caso de la toxina del Vibrio coli, ¿ya? Los tipos celulares, les adelanté que los 6 tipos de células que forman parte del epitelio de la mucosa intestinal se originan a partir de un precursor que se ubica en la parte profunda de las criptas del Liverpool, ¿no? Y este precursor tiene como característica la expresión de 2 moléculas que son la LGL5 y la prominina 1, ¿ya? Son células, la tasa de recambio celular en el epitelio intestinal es muy alta, ¿ya? O sea que estas células están en un proceso de mitosis permanente. Por lo tanto,
son susceptibles a ser dañadas por agentes como la radiación, ¿no? Y también los medicamentos que son quimioterápicos, ¿no? Muchos de ellos citotóxicos. ¿Qué líneas celulares vamos a tener? Les comentaba, en primer lugar, las células de Paneth, ¿no? Esta es la célula progenitora, va a originar a las células de Paneth, ¿no es cierto? Que sabemos son productoras de defensinas. Después tenemos las células de penacho, que son las sensoriales, las células de Goblet, que son las productoras de moco, las enteroendocrinas, su nombre lo dice, producen hormonas, las células, los enterocitos propiamente dicho, y finalmente tenemos a las células M. Las células M son una población de células especializadas en el transporte antigénico. Y entre otras características que tienen es que no poseen vellosidades, ¿ya? Y tienen en su lado vaso, este es el lado apical, no tiene vellosidades, lo que tiene son invaginaciones, lo que da una área de contacto con la luz del intestino muy grande, ¿ya? Y en la cara vasolateral, como ven, es cóncava. Ahí, en esa concavidad, se van a alojar células dendríticas, se van a alojar linfocitos T, se van a alojar linfocitos B, ¿no? Que van a estar presentes para tomar los antígenos que son transportados por las células M, transportarlos, procesarlos y activar la población de linfocitos T y B. ¿En cuánto tiempo se produce el recambio celular? En 24 a 48 horas, ¿no? O sea, cada 2 días, de repente podríamos decir, tenemos una mucosa intestinal nueva. Bien, ¿qué acciones tienen? Bueno, las células epiteliales, por el hecho de que transportan solutos en las dos direcciones y otros elementos en las dos direcciones, es un componente muy importante de la inmunidad celular innata y adaptativa. Las células epiteliales expresan, por ejemplo, receptores tipo TOL, ¿ya? O sea que son capaces de iniciar respuestas de defensa una vez que interactúan con los PAM, ¿no? Tenemos a las caliciformes, productoras de moco, y a las células de Paneth, que secretan péptidos antimicrobianos. Estas células también tienen mucha actividad autofágica, ¿ya? Los procesos de autofagia son procesos fisiológicos de la célula que tienen por finalidad el reciclado de diferentes elementos que están en el citosol. Por ejemplo, si hay una carga muy alta de organelas, mitocondrias, estas mitocondrias van a ser incluidas en vacuolas autofágicas para ser degradadas. Lo mismo va a pasar con proteínas, ¿no? Que ya no son requeridas por la célula o simplemente se encuentran desnaturalizadas. La forma de reciclado que tiene la célula es a través de la generación de vacuolas autofágicas. Los procesos de autofagia también le sirven a las células para sobrevivir en los estados de ayuno prolongado, ¿no? Por ejemplo, los que han desayunado, hasta ahora no han probado bocado, ¿no? Están en pleno proceso de autofagia. O sea, están bajando de peso, ¿no? Hay que aprovechar. Después tenemos las células enteroendocrinas. Una de las moléculas que se produce en los sustanciantes, las células en penacho, que comentaba que son sensoriales, y su actividad está dirigida sobre todo a la respuesta frente a parásitos, ¿no? Secretan interleuquina 25, ¿no? Que activa a las células linfoides innatas del grupo 2. Las células linfoides innatas del grupo 2 son productoras de interleuquina 13, y la interleuquina 13 es una interleuquina que promueve la producción de moco. Y dentro de lo que es la respuesta dirigida contra parásitos, también se promueve el peristaltismo. Entonces, la secreción de moco
El peristatismo hace de que el intestino expulse parásitos, ¿ya? Y las células M, que ya les he dicho varias veces, que se especializan en la captura de antígenos para transportarlos a la mucosa intestinal. Bien, el epitelio mucoso, bueno, todos los epitelios tienen linfocitos T intraepiteliales y todos los linfocitos T intraepiteliales son de tipo CD8. El linfocito T CD8 va a expresar alguna integrina, ¿no? Las integrinas van a cambiar dependiendo del tejido. Y esas integrinas van a permitir al linfocito T integrarse a las células del epitelio, ¿ya? Vamos a tener células intraepiteliales en la piel, linfocitos T intraepiteliales en la piel y también en los epitelios mucosos, ¿okay? Van a haber neutrófilos con linfonucleares, van a haber células dendríticas definitivamente, ¿no? Como les decía, este epitelio libera mediadores proinflamatorios, ¿no? Tiene receptores de inmunidad innata, por ejemplo, receptores tifotol, ¿ya? Y hay células que se especializan en la producción de péptidos antimicrobianos como las células de Panel, ¿ok? Eso ya es redundar en lo que ustedes ya conocen. Bueno, la flora comensal normal regula la actividad de los patógenos y lo que dicen es esto se produce por un mecanismo de competencia, ¿no? Para poder sobrevivir las bacterias requieren nutrientes y lo que se dice, ¿no?, es que la flora comensal normal es muy eficiente capturando nutrientes, en cambio los patógenos no, ¿no? Eso llevaría a que el patógeno muera por inanición. Bueno, el epitelio mucoso también se pueden liberar moléculas activas del complemento y este epitelio expresa la molécula CD55, ¿no?, que es un regulador de la convertasa S3 y de esta forma evitaría que el sistema de complemento pueda causar daño a ese nivel. La captura antigénica, que es un rol muy importante que tiene el epitelio mucoso intestinal, se hace, bueno, de 4 maneras en realidad. Una es a través de las células M, que lo vamos a ver con más extensión más adelante. El otro es la transcitosis, ¿no? Les dije al inicio que las células epiteliales, los enterocitos, ¿no?, en el tracto gastrointestinal, vamos a hablar de los enterocitos, transportan solutos, transportan diferentes elementos de la mucosa a la luz intestinal y también transportan elementos de la luz intestinal a la mucosa. Y ese tipo de transporte es un transporte vectorial, ¿ya? Y está organizado de esa manera por la forma como se organiza la parte apical, ¿no?, y la parte vasolateral en el aspecto molecular, que es distinto. Bien. Un ejemplo de la forma como se produce esto es, por ejemplo, la cara vasolateral del enterocito puede capturar inmunoglobulina G y transportarla hacia el lado apical para liberarla. Libera la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G en la luz intestinal va a formar complejos inmunes con los antígenos que están presentes ahí. Estos complejos inmunes, una vez formados, van a ser captados, ¿no?, por receptores que están en la parte apical. El complejo inmune después va a ser transportado hacia el lado vasolateral para ser liberado al interior o en la lámina propia. El complejo inmune después es capturado por células presentadoras, se procesa y los antígenos van a ser presentados a los linfocitos T. Ese es, por darles un ejemplo, de la forma como
se puede realizar esto. El receptor que se va a utilizar para cumplir con este tipo de transporte se llama el receptor del neonato, ¿no? Nuevamente tenemos al receptor del neonato ahí. Estos antígenos después pueden ser presentados a los linfocitos T en las placas de Peyer o en los ganglios linfáticos, los ganglios mesentéricos, ¿ya? Después tenemos a las células dendríticas. Las células dendríticas, les dije al inicio, son unas células dendríticas especiales que son capaces de proyectar, ¿no? Extensiones citoplasmáticas que van a ir entre las células epiteliales para ganar acceso a la luz, capturar antígenos y traerlos a la lámina propia, procesarlos y presentarlos a los linfocitos T. Hay otra forma de pasaje de transporte que hacen las células caliciformes, ¿no? Ellas pueden formar conductos entre dos células caliciformes que facilitan el ingreso de los antígenos de la luz a la mucosa intestinal. Y ahí las células presentadoras de antígenos van a capturar los antígenos que lleguen para que sean procesados y presentados a los linfocitos T. Tenemos el transporte mediado por células M. Les decía que las células M no tienen vellosidades, lo que tienen mayormente son invaginaciones que le dan un área de contacto muy grande con la luz intestinal. Las células M no neutralizan antígenos, ¿no? Ahí no hay, en la zona del epitelio asociado a folículo, donde se ubican las células M, no hay glicocáliz. Las células de Paneth que están ubicadas en esa parte del epitelio mucoso intestinal no producen defensinas, ¿ya? No hay glicocáliz, no hay producción de defensinas, tampoco hay MOC. El contacto del epitelio asociado a folículo con el fluido intestinal es directo y eso le permite a la célula M muestrear activamente el medio externo, o sea, la luz, los antígenos de la luz intestinal. La célula M va a capturar y transportar antígenos fagocitando, pinocitando y también va a capturar virus y macromoléculas con una captura mediada por receptores, ¿ya? Y estos antígenos van a ser transportados a la parte cóncava, donde las células presentadoras los van a captar para presentarlos a la población de linfocitos que se encuentra ahí. Después tenemos el transporte por parte de la célula dendrítica. Les comentaba acerca de las proyecciones citoplasmáticas para la captura de antígenos, ¿no? Estas proyecciones se desplazan a lo largo de las uniones intercelulares, ¿no?, de los enterocitos. Después tenemos la transitosis, se captura el IgG para transportarla a la cara apical, liberarla, se forma el complejo inmune, después del complejo inmune es capturado nuevamente para ser llevado al lado vasolateral, se libera y el complejo va a ser capturado por las células presentadoras, ¿no?, para procesar y presentar los antígenos. Y finalmente tenemos los canales que son formados por las células de Goblet. Los antígenos pasan directamente y son captados por células presentadoras de antígenos. Bien, va a haber, cómo no, una regulación de la respuesta inmune. Como les decía, la microbiota tiene mucho que ver con esto. La microbiota modula, ¿no?, modula la forma como el individuo va a responder en cuanto a su respuesta inmune se refiere, ¿ya? Entonces, las respuestas que se generan al microambiente, microbiano y no microbiano, estamos hablando por ejemplo de moléculas que pueden ser toxinas o de otro tipo, van a direccionar los eventos inmunológicos.
¿ya? Se direccionan y eso se origina principalmente en el intestino. ¿Okay? Bueno, las células del epitelio intestinal van a responder a la presencia de diferentes mediadores produciendo otros tipos de moléculas, ¿ya? Estas células también son capaces de producir un tipo de moléculas presentadoras de antígeno que están relacionadas, ¿no?, con las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Son capaces de interactuar, o reconocer o reaccionar frente a la presencia de patógenos porque presentan receptores de inmunidad innata, y acá el ejemplo está en el receptor tipo TOL. Ya, del epitelio asociado a folículo ya les adelanté, es un epitelio especial que se ubica próximo a los folículos linfoides, ¿no? Sean aislados, son las placas de Peyer, y se caracterizan porque tienen un contacto directo con los elementos o los antígenos de la luz intestinal. La célula principal es la célula M, que es la célula microfol, ¿ok? Bueno, ya. Entonces, tenemos el folículo linfoide, y el epitelio que está próximo al folículo linfoide es el epitelio asociado a folículos, que se especializa en la captura de antígenos y su transporte a la mucosa intestinal. Ya, y estas son sus características, ¿ok? Una es que permite el contacto de los elementos que se encuentran en la luz intestinal con el epitelio, esa parte del epitelio intestinal. Carece de moléculas de protección, ¿no? Les decía que, por ejemplo, no tienen receptores para anticuerpos para que puedan bloquear o eliminar antígenos. No hay moco, no hay células caliciformes, ¿ya? Les comenté también que se producen las células de Paneth de esa zona, no producen defensinas, ¿no? Y los enterocitos tampoco producen enzimas que puedan degradar los antígenos que van a ser tomados por las células transportadoras de antígenos, ¿ya? Tampoco hay producción de inmunoglobulina A, o sea, en esa zona no va a haber neutralización de gérmenes ni toxinas. La función principal, el transporte de antígenos en general hacia la lámina propia. Repito, para que sean tomados por las células presentadoras y presentados a los linfocitos T. La activación se va a producir hacia la parte vasolateral, ¿no? No nos olvidemos que el sitio efector, ¿no?, en la mucosa intestinal, uno es el epitelio intestinal y el otro es toda la lámina propia, todo lo que está por debajo de la mucosa intestinal. Y en el sitio efector van a estar linfocitos T que ya fueron activados, TH1, TH2, TH17. Y esos linfocitos están a la espera de que les presenten el antígeno para activarse e iniciar las respuestas de defensa. Eso es lo que hace el FAE, captura antígenos, ¿no? Y si hay algún antígeno que va a ser reconocido por el linfocito T efector, se van a iniciar respuestas de protección, ¿okay? Con respecto a sus características de membrana, bueno, en el caso de la cara vasolateral, la que está en contacto con la lámina propia, tiene dos subdominios, ¿no? Uno que corresponde a la zona que está en contacto con las células que están a los costados, que está caracterizado por la presencia de caderinas, ¿no?, para mantener las interacciones homotípicas a través de caderinas, o sea, de uniones intercelulares, y la otra que está hacia la parte de contacto con
La lámina propia se caracteriza por la presencia de integrinas. ¿Ya? De integrinas. Esa es la señalización, hace que la célula se polarice. ¿Okay? Bueno, ya les comenté acerca de las microvellosidades de la célula M, ¿no? Una característica importante es esta de acá, la presencia de glicoproteínas y glicolípidos, que le permiten a la célula ser más eficiente, ¿no? Para la captura de antígenos y su incorporación hacia la lámina propia. ¿Ya? Bueno, existiría, ¿no? No está muy claro, pero un receptor para IgA que no tendría la función de neutralizar antígenos, sino más bien de promover su captura y transporte a la lámina propia. ¿Ya? Una característica importante es que expresa esta quimiosina de membrana, que es la CXCB16, ¿ya? Que va a reclutar o atraer o interactuar con las células que expresan este receptor, el CXCR6, y que lo van a tener sobre todo los linfocitos T y los linfocitos B, que son activados en la mucosa intestinal. ¿Ya? Además, vamos a tener a esta integrina que va a ser reconocida por algunas poblaciones de linfocitos T. Bueno, ya de las células M creo que ya es suficiente, ¿no es cierto? Ya sabemos qué es lo que hacen y que tienen un rol central en lo que es el mantenimiento de la respuesta inmune a nivel del tracto gastrointestinal. En cuanto a la inmunidad adaptativa, bueno, para la inmunidad adaptativa, la inmunoglobulina A tiene un rol muy importante, ¿no? Porque es la inmunoglobulina A la que se va a encargar de es el principal anticuerpo encargado de la neutralización de patógenos y de toxinas en las secreciones mucosas. Este anticuerpo no activa complemento, su función es neutralizar. Y como es un anticuerpo secretado, una vez que neutraliza en la luz, después el complejo es arrastrado y eliminado, ¿no? Con los envoltorios o el moco o cualquier elemento que arrastre el complejo inmune. ¿Ya? Hay dos tipos de inmunoglobulina A. La A1, que es la más importante o la más abundante, y la A2, que es un poco restringida y se produce principalmente en el intestino grueso. En cuanto a las poblaciones de linfocitos T helper efectores, están las tres poblaciones más importantes: TH1, TH2 y TH17. La población que domina es la TH17. ¿Okay? También hay una población importante de linfocitos T reguladores, ¿no? En cuanto a la producción en cuanto a la activación de los linfocitos T y B, cuando se activan los linfocitos en la piel, ¿no? La vitamina D induce la expresión de moléculas de membrana que le permiten a los linfocitos T y B volverse células residentes en la piel, ¿no es cierto? En la mucosa intestinal sucede algo parecido, ¿no? Pero en este caso, en lugar de vitamina D, lo que hay es ácido retinólico, ¿no? Que es producto de la vitamina A, que es metabolizada por una enzima que permite la formación de dos moléculas. Esta integrina, que es la alfa-4 beta 7, ¿no? Y la otra, el receptor de quimiosina CCR9. La integrina alfa-4 beta 7 es ligando, o sea, se une a una molécula que es la MAdCAM1. La MAdCAM1 es una adresina que le expresa solo los capilares que están ubicados en la mucosa intestinal.
dan un address, una dirección. Bien, el linfocito T o B, una vez que se han activado, el ganglio mesentérico, por ejemplo, que es a lo que vamos a referirnos, va a recircular, sale del ganglio mesentérico, pasa a la circulación general, y una vez que llega a la mucosa intestinal, ya los capilares de la mucosa intestinal va a encontrarse con la MAdCAM1 y la quimiosina CCL25. Eso, el linfocito tiene los receptores para las dos moléculas. Las interacciones los van a activar y van a permitir que